Señor, que se hace tarde. Fresco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Le da un aplauso al Señor en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estar agradecido al Señor en esta mañana. Estamos contentos de poder estar aquí una vez más. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Así que vamos a orar al Señor para que podamos conversar un momento de Él. Inclinamos nuestros rostros. Bondadoso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, una vez más en esta hora por este gran privilegio que tú nos das, Señor, y que tantas veces no somos conscientes del privilegio que nos has dado, que es venir y sentarnos en lugares celestiales, Señor, y tener compañerismo contigo. Quisiéramos en esta hora, Padre, que tú tomaras el control de esta parte del servicio, que nos permitas, Padre, estar en el Espíritu y poder escuchar tu voz, Señor. Padre, si hay algo que hemos fallado, Señor, te pedimos que nos perdones, Padre, que tu gracia, tu misericordia una vez más nos pueda alcanzar. Padre, deseamos oír tu voz, Señor. Así que saca al hombre de la escena y que seas tú quien aparezcas, Padre. Te rogamos que así sea, Señor. Te necesitamos. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras necesidades, Señor. Así que por favor, una vez más, habla nuestras vidas, Padre. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, que el Señor les bendiga, hermano. Les saludamos a nuestros hermanos que nos visitan, a nuestra hermana que nos visita también. Y creemos que ustedes han venido a escuchar a Dios, ¿verdad? Así que si usted ha venido a escuchar a Dios y ha pedido voz de Dios, entonces Dios quien tiene que hablarnos. Yo no puedo, hermano. Tiene que ser Él. Amén. Así que quisiéramos buscar la escritura en 1 de Pedro 5 mientras usted la encuentra. Y saludamos a nuestro querido hermano Pedro también. Ya, usted es de casa, por eso me olvido a veces saludarlo, hermano. La verdad que apreciamos a nuestro hermano y es un buen amigo. Siempre conversamos y decimos tanta diferencia de edad que tenemos, hermano, y Dios nos ha permitido ser buenos amigos. Es que tenemos algo en común, hermano. Cuando usted tiene algo en común con alguien, eso lo hace ser buen amigo con esa persona. Y tal vez podemos tener diferentes ideas en lo natural, diferentes ideas en nuestra forma de pensar, de avanzar en la vida, pero cuando Cristo viene al centro, entonces eso nos hace ser buenos amigos entre nosotros, ¿verdad? Porque tenemos algo común de qué compartir. Así que estamos contentos porque yo creo que ustedes están aquí también porque tenemos algo en común. Y lo único en común que usted puede tener conmigo es a Jesucristo, amén. Nuestra parte humana, seguro tenemos muchas diferencias, pero no es importante. Lo importante es que la mente que estuvo en Cristo también esté en usted y esté en mí, ¿verdad? Así que bueno, vamos a leer esta escritura y ver lo que el Señor tenga para nosotros en esta mañana. Ya la habíamos leído el culto pasado en 5 versículos 7, amén. Del 6 en adelante dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, que el Señor le bendiga. Quisiera leer también en Jeremías 8, Jeremías 8, 22.
del 21 en adelante, dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Que el Señor le bendiga. Puede tomar asiento. Amén. Bien, hemos estado mirando, hermano, en estos cultos pasados, ¿verdad? Si usted considera, hermano, ya llevamos bastante tiempo hablando. Yo creo que no he mirado para atrás, pero venimos de hace tiempo hablando, ¿verdad?, de la señal y todo aquello, y de la importancia que tenemos de poder llegar a ese encuentro, que es lo que realmente es importante en nuestras vidas, ¿verdad? Y hemos visto cómo es que Dios en estos últimos cultos, cómo es que Dios tiene cuidado, y Él prometió tener cuidado. Amén, Él prometió cuidar de sus hijos, Él prometió cuidar de aquellos que le siguen. Amén, entonces estamos contentos y agradecidos por eso, porque lo leímos allá en Primera de Pedro, ¿verdad?, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora el hermano Branham dice: Él tiene cuidado de nosotros, pero ¿tenemos cuidado nosotros? ¿Tenemos cuidado nosotros de lo que Él ha hecho por nosotros? Amén, porque ya sabemos que todos nosotros estábamos perdidos, estábamos destituidos de poder tener un compañerismo con Dios. Pero Él tuvo tanto cuidado que Él proveyó un cordero. Él tuvo tanto cuidado que Él abrió un camino en el tiempo de Noé. Él abrió un camino en el tiempo de Moisés. Él abrió un camino, cada vez Él ha abierto un camino, teniendo cuidado de sus hijos. Acá en el tiempo de Jeremías está diciendo: ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? Pues Dios había abierto un camino. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué entonces es que la salud de la hija de mi pueblo no ha sido recuperada? Entonces siempre hay Dios teniendo cuidado, abre un camino porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, el punto importante es: ¿tenemos nosotros cuidado de tomar la medicina o andar en el camino o tomar el cuidado que Él ha tenido de nuestras vidas? Amén, porque esa es una condición importante de considerar. Si miramos, por ejemplo, que me gusta mucho la historia de Gedeón, hermano, y me gusta cómo el profeta predicó ese mensaje. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Amén, es un mensaje que de verdad me gusta mucho leerlo. Me gusta la manera en que el profeta lo expresa y cómo él nos enseña todo esto, ¿verdad? Y cómo es que Israel había sido elegido por Dios y había sido un pueblo que había sido escogido para ser un pueblo predilecto. Y lo hemos visto antes, pero quisiera repasar un poquito para poder formar un pequeño pensamiento aquí. Amén. Entonces el hermano Branham nos enseña, si usted lo lee en Jueces 6, no lo vamos a leer ahora para que avancemos un poquito rápido, pero si usted lo lee luego en casa, se va a dar cuenta que desde el capítulo o del versículo 1 de Jueces 6 hasta el versículo 7, dice el hermano Branham que Dios había condenado al pueblo de Israel porque habían abandonado sus mandamientos. Amén. Desde el 1 al 7, Dios les había dado 7 años de problemas. Amén. Ellos eran el pueblo escogido por Dios. Eran el pueblo que habían sido sacados con mano poderosa, donde Dios había abierto el Mar Rojo, los había hecho cruzar el Jordán, había botado los muros de Jericó. No habían perdido ni una sola batalla cuando estaban caminando, siendo guiados por Dios. Pero nos encontramos después en esta historia que ellos se habían apartado de los caminos del Señor, se habían apartado de Dios, y dice que Dios los entregó en las manos de los madianitas. Y los entregó por 7 años. Pero Dios tiene siempre cuidado de sus hijos. Y Dios volvió a tener cuidado del pueblo de Israel. Entonces el hermano Branham nos muestra y nos enseña que o la Biblia nos enseña también, que durante estos 7 años los madianitas agobiaron al pueblo de Israel. Agobiaron al pueblo de Israel quitándole su alimento. Amén. Cada vez que ellos querían levantarse, pararse para criar a sus hijos, su familia, entonces aparecían los madianitas y quitaban todo aquello que ellos habían estado trabajando. Y esto sucedió durante 7 años.
Durante 7 edades, ellos no pudieron conectarse directamente con los beneficios de ese Dios que los había sacado del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto con mano poderosa. Ahora, no era que Dios estaba fallando. Y eso es algo que nosotros debemos saber y tener claro. Que no es algo que Dios había olvidado su promesa, sino que ellos habían volteado el rostro de Jehová hacia al otro lado. Habían comenzado a mirar hacia otro lugar. Y estaban allí habiendo bálsamo en Galaad. No encontraban medicina para ellos mismos. Y el hermano Branham dice, el diablo no puede poner su pie en usted. El diablo no puede poner su pie en usted para causarle daño hasta que usted primero se haya apartado de Dios. Así que debemos considerar esto. Israel se había apartado de Dios, por eso que Él los entregó en manos de los madianitas. Porque el diablo no puede tocarnos, no puede tocarla a usted, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Y si Él lo prometió, entonces Él tiene que cumplirlo. Pero el problema es que el diablo no puede poner su pie sobre usted para causarle daño hasta que primero usted se haya apartado de Dios. Así que ahora miremos nuestras propias vidas. Miremos nuestra propia manera de caminar. Y vamos chequeando nuestros corazones, porque está muy bien volar arriba, pero miremos en la intimidad de nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Estamos al nivel de lo que Dios requiere de nuestras vidas? ¿O hemos apartado nuestra mirada de esto? Porque el diablo no puede poner su pie en usted para causarle daño hasta que primero usted se haya apartado de Dios. Primero usted tiene que recordar eso. Revise bien cuando algo sucede y examine para ver si en verdad usted está en la fe o no. Así que examinemos si nuestra vida espiritual no está tan buena como debiera estar. Si los madianitas están quitando las bendiciones que nos pertenecen. Si la incredulidad está quitando cada una de las promesas que Dios nos ha dado. Si la consagración no está en su vida, si todo lo que debiéramos ser y representar como hijos de Dios no está en nosotros, entonces algo está pasando. Pues debiéramos ser como Cristo, dice el profeta. Debiéramos ser como Cristo. Y ser como Cristo, dice el hermano Branham, es creer la palabra. Si usted no puede creer la palabra, dice, usted no puede ser como Cristo. Así que, ¿estamos siendo como Cristo o estamos siendo como Israel en el tiempo de Gedeón? Pues ellos se voltearon de mirar solamente al Señor, y Él dice que los entregó en manos de los madianitas. Así que revise bien cuando algo sucede y examine para ver si en verdad usted está en la fe o no. Vea si usted está en su debido lugar con Dios. Vea si usted está en su debido lugar con Dios. Luego recuerde que el diablo no le puede hacer ningún daño si usted está en Cristo. Pero si no está en Cristo, Israel se apartó de Cristo y Dios los entregó en las manos de los madianitas por 7 años. Y comenzaron a perder todo lo que era su vida espiritual. Comenzaron a perder todos sus beneficios. Comenzaron a perder todo por cuanto Dios los había sacado de Egipto. Amén. Pero me gusta el versículo 7 de Jueces 6. Y dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, al final del 7º año, cuando ya se estaba acercando el final del 7º año, cuando estábamos al final de la 7ª edad, entonces los hijos de Israel despertaron y dijeron, pero si Jehová está con nosotros, entonces, ¿por qué no clamamos? ¿Por qué no desesperamos? ¿Por qué no comenzamos a volver otra vez el rostro hacia Él? Y al final, en el versículo 7, dice, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, entonces tal vez hoy día pudiéramos hacer aquello. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios prometió tener cuidado.
Pero hoy día tal vez debemos detenernos y comenzar a pensar qué es lo que sucede con mi vida espiritual. ¿Por qué es que no puedo vencer las debilidades? ¿Por qué es que no puedo dejar el vicio? ¿Por qué es que no puedo dejar de mirar las mujeres? ¿Por qué es que no puedo hacer a todo aquello? ¿Por qué los madianitas están quitándome lo que me pertenece? Si Dios prometió tener cuidado. Entonces tal vez debemos detenerlo y sea el final de nuestros 7 años. Puede ser el final de sus 7 años. Y clamar ahora a Jehová. Y comenzar a clamar al Señor. Y cuando ellos clamaron, entonces Dios envió un varón profeta. Y usted encuentra el varón profeta del versículo 8 al versículo 10. Amén. En 3 versículos este profeta apareció. No se sabe quién era. No andaba buscando renombre. No andaba buscando grandes títulos. Nadie sabía de qué familia era, nada. Dios levantó un profeta con un mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje de este profeta? Pues les mostró lo que Dios había hecho con ellos. Lo hizo volver a la fe de sus padres. Les dijo, Dios los sacó con mano fuerte de Egipto. Dios hizo grandes maravillas y Dios sigue estando aquí. Dios sigue estando presente. Y luego de eso, dice el hermano Branham, cuando el profeta desapareció, cuando el profeta fue quitado del escenario de la tierra, cuando fue quitado de la escena, el mismo Dios del cielo descendió. El mismo Dios del cielo descendió y se sentó bajo un árbol a conversar con ese creyente que estaba anhelando algo, que estaba anhelando ser libre de los madianitas. Entonces aparece el mismo Señor y le dice, Gedeón, con esta tu fuerza, no con un ejército, sino que con esta tu fuerza tú vas a liberar a Israel. Así que estamos en el tiempo, hermano, en que debemos mirar y darnos cuenta que Dios sí tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de usted, Dios tiene cuidado de mí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues si Él tiene cuidado, usted y yo debemos tener cuidado también. Y mirar y voltear nuestro rostro otra vez al Señor y darnos cuenta que Él cumple su palabra. Y darnos cuenta que debemos comenzar a clamar como Israel clamó. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Ahora dice el hermano Branham, hallamos que cuando el pueblo de Dios se encuentra en problema, Dios siempre le manda un profeta. Un profeta con la palabra verdadera para liberarlos. Porque es la palabra lo que libera al creyente. Es la palabra lo que tiene la facultad de liberar al creyente. Amén. Entonces, cuando el pueblo de Dios se encuentra en problema, Dios manda un profeta para liberar al pueblo. ¿Lo ha hecho Él en la séptima edad? Pues Dios envió un profeta para liberarlo a usted, para que usted y yo pudiéramos volver nuestra mirada otra vez, no a una denominación, no a algún credo, no a alguna tradición, sino que pudiéramos volver nuestra mirada a la palabra misma del Señor, porque su palabra y Él son uno solo. Pues en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta palabra se vistió de carne, habitó entre nosotros. Fue crucificado, fue metido en un sepulcro, pero al tercer día se levantó y prometió que no nos dejaría huérfanos, sino que vendría a nosotros y estaría ahora con nosotros y ahora en nosotros. Así que Él ha tenido cuidado, ha dejado medicina para su pueblo. Así que hallamos que Dios levanta un profeta cuando el pueblo está en necesidad. Ahora muchos pueden decir, dice el hermano Branham, este es el profeta de nuestra iglesia. Este es el ángel de nuestra iglesia. Este es el profeta de nuestra iglesia. Y el de esta iglesia tan contrario con el otro que ya no se puede más. Todos dicen que tienen un profeta en su iglesia. Todos dicen que tienen la voz de Dios en su iglesia. Porque un profeta es la boca de Dios. Un profeta es un predicador, dice en el Nuevo Testamento. Así que ahora muchos podrán decir, este es el profeta de nuestra iglesia. Otros dicen, este es el profeta de nuestra iglesia. Y los dos contrarios el uno al otro. Algo tiene que estar mal. Porque si hay algo en común, no tendrían por qué estar contrarios el uno al otro. Algo tiene que estar mal. Todos debemos hablar la misma cosa.
Ahora, ¿cómo se logra eso? Haciendo un concilio mundial, haciendo un concilio de iglesias cristianas y diciendo ahora vamos a denominar esto y vamos a organizar esto y todos diremos exactamente lo mismo. Pues eso es manufacturación. Eso es lo que el diablo hace. Eso es lo que el sistema nicolaíta ha tratado de hacer. Pero cuando Dios entra en el corazón del individuo, cuando es Dios usando al individuo, entonces Dios habla la misma cosa. Así como Pedro predicaba la palabra, como Pablo predicaba la palabra, como cada uno de ellos creían exactamente lo mismo sin haberse puesto de acuerdo, porque eran guiados por Él. Amén. Todos debemos hablar la misma cosa. Luego debemos hablar no contrariamente, sino que exactamente con la palabra. Así que así no estaríamos nunca en desacuerdo. Si hablamos de acuerdo a la palabra, nunca tendríamos distintas ideas. Si hablamos de acuerdo a la palabra. Amén. Así que Dios manda al pueblo un verdadero siervo, dice, lo cual traerá la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que libera a la gente siempre. La palabra de Dios es lo que libera a la gente siempre. Es eso lo que lo puede hacer libre. Es allí donde usted puede darse cuenta otra vez, así como este profeta que le enseñó a Gedeón. Pues él lo sacó con mano poderosa de Egipto. Recuerden que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él está aquí, Él está en la barca con nosotros. Él tiene cuidado de usted. Solo que ahora usted tiene que venir y tener cuidado de lo que Él ha dicho para nosotros. Amén. Así que nos damos cuenta que Él realmente ha dejado la medicina para su pueblo. Ha dejado la medicina para sus hijos. Para usted y para mí. Ha dejado la medicina para el pecado. Ha dejado la medicina para la debilidad que usted tiene, que yo tengo. Ha dejado para que usted y yo podamos ser como Cristo. Porque Él ha tenido cuidado de nosotros. Así que podemos venir ahora delante de Él y echar nuestra ansiedad porque Él ha tenido cuidado. Pero usted debe tener cuidado también. Debe tener el cuidado de ir y entregar aquella carga al Señor. Pues Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, yo los haré descansar. ¿Lo cree usted? Pero primero debemos ir. Pues Él dijo, venid a mí. Si usted no viene, no puede descansar. Él prometió hacernos descansar porque prometió tener cuidado. Pero primero debemos ir. Debemos ir y entregar la carga. Amén. Así que nos damos cuenta, hermano, que realmente Él ha dejado lo necesario para nosotros. Él ha dejado lo necesario para usted y para mí. Amén. Así que el hermano Branham nos enseña. Y él dice, usted no puede culpar al doctor, dice. Usted no puede culpar al doctor, porque el doctor ha dejado la medicina para nosotros. El doctor ha dejado la medicina para nosotros. Así que no podemos culpar al doctor de que la medicina es mala, porque la medicina está correcta. Pues cuando el Espíritu de Dios está en usted, dice, usted se alinea con la palabra, y usted le cree a la palabra y acepta la palabra. Bueno, entonces usted no puede culpar al doctor y ustedes no pueden culpar la medicina. Es el hombre. Israel no podía culpar a Dios, eran ellos que se habían olvidado de Jehová. Así como la iglesia, como el hombre, como la mujer, como la sociedad hoy en día. Ustedes no pueden culpar al doctor, no pueden culpar la medicina, es el hombre. Él es el culpable. Así es hoy día. Los hombres y las mujeres se sientan en la iglesia, en las bancas de la iglesia, y oyen el evangelio sin adulteración en el poder del Espíritu Santo, y ven la manifestación y demostración de un Cristo resucitado y viviente, y sin embargo mueren en pecado. ¿Puede entenderlo, hermano? Sentado en las iglesias, sentado en las bancas, sentado escuchando la palabra de Dios, viendo la manifestación del evangelio en el tiempo del fin, sentado y escuchando el evangelio sin adulteración en el poder del Espíritu Santo, viendo a un Cristo resucitado y viviente, y sin embargo mueren en pecado.
sentados en la banca de la iglesia, no es porque no hay bálsamo en Galaad, no es porque no hay médico, sino que es porque la gente es muy obstinada para tomar la medicina. La gente no quiere morir, no queremos venir a los pies de Cristo, no queremos desesperar, no queremos humillarnos, no queremos vender todo lo que tenemos por esta gran perla que nos está ofreciendo el Señor. Amén. Así que no es porque no hay bálsamo, no es porque no hay bálsamo, sino que no es porque no hay médico, sino que porque somos demasiado obstinados para tomar la medicina, tratando de encontrar la manera de menor resistencia, tratando de hacerlo de la manera más fácil para nosotros, yendo a la manera del mundo y pereciendo en esa condición. No culpen al doctor, dice el hermano Branham. No culpen la medicina, porque la medicina está correcta. El doctor está perfecto. Él tuvo cuidado de nosotros. No culpen al doctor, no culpen la medicina. Es culpa de ustedes. Es culpa de nosotros. Si el doctor tiene el remedio y tiene bastante de ella y los invita a venir y ustedes no vienen, entonces no es culpa del doctor. Si Él nos dice que está en la barca con nosotros y no le vamos a despertar, no es culpa de Él que está ahí en la barca, sino que de nosotros que no le despertamos. Si Él ofrece sanidad, si Él ofrece santidad, si Él ofrece Espíritu Santo y no lo tomamos, no es culpa del Señor, es culpa de nosotros que somos demasiado obstinados como para ir a sus pies y estar allí hasta que algo suceda con nuestras vidas. No culpen al doctor. La culpa es de ustedes. Si el doctor tiene el remedio y tiene bastante de ella y él lo invita a venir y ustedes no vienen, entonces no es culpa del doctor, ni tampoco es culpa de la medicina. Es culpa de ustedes que no toman la medicina. Eso es correcto. Y la gente sentada en la iglesia muere en las bancas sin conocer a Dios. Sentada en la iglesia, muere en las bancas sin conocer a Dios. ¿Cuántos pudieran estar aquí sentados en las bancas y nunca haber conocido a Dios? Y que todo lo que saben es un evangelio intelectual, es un evangelio aprendido. Y no hemos conocido a Dios en la realidad de su resurrección. Pues la gente se sienta en la iglesia y muere en las bancas sin conocer a Dios, sin recibir el Espíritu Santo, porque ellos piensan que tendrían que renunciar a algunas cosas del mundo. A Esaú no le importaba la primogenitura, pero Jacob estaba dispuesto a todo con tal de obtenerla. Jacob estaba dispuesto a vender todo, a perder todo con tal de obtener la única perla de gran precio, que era la primogenitura. A Esaú no le importaba, la vendió por un plato de lentejas. ¿Ve? Ellos prefieren pertenecer a una iglesia que tiene un gran nombre, de gran clase, o que ellos piensan que tiene un mejor poquito de prestigio, en vez de venir a los pies de Cristo y entregar su vida allí para que la enfermedad del pecado sea curada, para que la enfermedad del pecado sea borrada de usted. Porque Él ha tenido cuidado, Él dejó la medicina, pero ahora usted y yo debemos tener el cuidado de ir y tomar la medicina. No solo leer la receta, dice el hermano Branham, no solo decir de qué está compuesta y saber que la sangre de Cristo perdona de todo pecado y saber que si venimos a los pies de Él nuestros pecados son olvidados, sino que ahora debemos venir y tomar la medicina. Tomar la medicina. La receta está buena, pero leyendo la receta, la enfermedad no es curada, sino que tenemos que tomarla. Tenemos que tomar lo que Él ha dejado para nosotros. Amén. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que ellos están tratando de meter a los hombres a la iglesia por discursos intelectuales. Y estamos tratando de mantener a la gente en la iglesia por discursos intelectuales. No, si esta es una mejor vida. Obvio, es una mejor vida que la que vas a encontrar afuera. ¿Por qué no sirves al Señor? Mira cuánto haces sufrir a tus padres. Es que la única verdad es que usted y yo necesitamos servirle a Él y venir a los pies de Él, porque si no estamos perdidos.
Porque sin Cristo en el corazón usted va camino al infierno. Así que no necesitamos discursos intelectuales para pertenecer a una iglesia. Lo necesitamos a Él en el corazón, porque Él es la medicina. Él es la medicina que Él ha dejado para la hija de su pueblo. Pero ellos están tratando de meter a los hombres a la iglesia por discursos intelectuales. Lo que nosotros necesitamos no son discursos intelectuales, sino que el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Eso es lo que usted y yo necesita. Es que podamos venir a tomarnos la medicina. Hoy no sirve de nada, dice el profeta, no sirve de nada, ni siquiera tratar de aproximarse a esto con una fe intelectual. La fe intelectual no nos sirve. Moriremos en pecados con una fe intelectual. No sirve de nada, ni siquiera aproximarse con una fe intelectual, porque eso jamás lo logrará. Usted irá de iglesia en iglesia, de línea en oración a línea en oración, y nunca lo conseguirá. Usted debe llegar al punto donde esté enteramente asentado, una vez y para siempre allí. O Dios lo hace, o usted está muerto. O Dios lo hace, o estamos acabados. O Dios lo hace, o estamos perdidos, hermano. Necesitamos de que Él venga y tome el control de nuestra vida. Y Él dejó el remedio. Pero lo que necesitamos ahora es que usted y yo podamos ir a tomar aquello. Podamos venir y tomar aquello, ¿ve? Me pregunto, dice el hermano Branham, en esta nación en la cual vivimos, herida con demencia y desenfrenada en el placer. ¿Ha visto eso usted en el mundo que estamos viviendo hoy día? Cuando Él dejó medicina para la hija de su pueblo. Y me pregunto, dice, en esta nación en la cual vivimos, herida con demencia, desenfrenada en el placer, ¿por qué es que nos desviamos hacia el beber, hacia el apostar, el fumar y comportarnos de la manera en que lo hacemos para obtener placer? Pues usted dice, hermano, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago eso. Y de comportarnos de la manera que nos comportamos para obtener placer. Tal vez usted no obtiene placer con el trago, con el cigarro, pero puede obtener placer con otras cosas. Y nos hemos desviado de la atención de la manera que Él dejó, la medicina que Dios dejó para los hijos de su pueblo. ¿Por qué es que nos desviamos de la manera para obtener placer? ¿Es acaso porque no hay placer en la casa de Dios? ¿Es que acaso no encontramos placer en la casa de Dios? Pues si usted no está encontrando placer en la casa de Dios, si yo no estoy encontrando placer en la casa de Dios, hay algo que nos está faltando. Hemos sido infectados con alguna enfermedad del infierno que ha quitado nuestra atención de mirar solamente a Cristo. Algo está pasando entonces con nosotros. Amén. No hay bálsamo en Galaad, no hay alegría en el Evangelio, no hay satisfacción en la palabra. ¿Acaso no hay sanidad en su palabra? ¿Acaso no hay paz? Pues Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Y si estamos buscando la paz en el pecado, la paz en los brazos de alguna mujer o de algún hombre, algo está pasando con nuestra vida. Lo que necesitamos es correr al altar, correr a Dios, para que la medicina que Él ha dejado para nosotros pueda ser aplicada correctamente. ¿Es acaso porque no hay placer en la casa de Dios? ¿Es acaso porque no hay gozo en servir al Señor, por lo que tenemos que satisfacer ese precioso deseo en nuestro corazón con las cosas del mundo? Me pregunto, ¿qué sucederá cuando Dios nos pida cuenta en el día del juicio? Me pregunto, ¿qué sucederá cuando Él nos pida cuenta en el día del juicio? ¿Qué cree usted que podría pasar? ¿Qué cree usted que podría suceder allí cuando Él nos pida cuenta? Pues la razón que no tenemos las bendiciones espirituales, la razón que no tenemos las bendiciones espirituales, la razón que no estamos viendo las maravillas de Jehová, la razón que estamos como el pueblo de Israel, diciendo, y si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? La razón de todo aquello, dice el hermano Branham, es porque tenemos mucho tiempo viendo la televisión, mucho tiempo leyendo el periódico,
o escuchando alguna cosa que no deberíamos estar escuchando. Y no estamos redimiendo el tiempo. Y no estamos redimiendo el tiempo, pero se lo estamos dando a las cosas del mundo en vez de darle nuestro tiempo al Señor Jesús. Así que podemos pensarlo en nosotros mismos. Es muy bueno saber que Dios prometió un rapto y que Dios sacará una novia del escenario de la tierra, pero es más bueno tener la certeza de que usted está sellado y que pertenece a esa novia y que pertenece a ese pequeño grupo y que está siguiendo los pasos de Cristo y que tiene la seguridad que Él ha venido a morar a su corazón. Pues la razón que no tenemos las bendiciones espirituales es porque tenemos mucho tiempo para otras cosas, ¿ve? Así que canten canto, dice el hermano Branham. Comiencen a leer la Biblia. Qué simple, ¿verdad? Qué simple es la medicina, hermano. ¿Quiere de verdad ver a Dios caminando en nuestros medios? ¿Le gustaría ver las maravillas de Dios manifestadas en su vida? Canten cantos. Comiencen a leer la Biblia. Comiencen a andar en el Espíritu, como hablaba nuestro hermano, ¿verdad? Sentados en lugares celestiales, allá en el trabajo, en la micro, mientras maneja, piensen en Él. Canten canto. Comienzan a leer su Biblia. Y ese ser extraño llamado Jesucristo se aparecerá a ustedes. Mediten en su palabra. Porque fue mientras los caminantes de Emaú conversaban acerca de la palabra que Él salió de entre los arbustos. Él no estaba lejos, iba en la barca allí, está allí presente siempre, pues prometió hacerlo. Ha dejado medicina para la hija de su pueblo, pero usted y yo debemos tener el cuidado ahora de venir y tomar lo que Él ha dejado para nosotros. Amén. Ya no más, hermano, simplemente discursos intelectuales. Ya no más discursos intelectuales, queremos algo diferente en nosotros. Queremos algo real en nosotros. Queremos que Dios pueda tomar el control absolutamente de nuestras vidas. ¿No lo desea usted, hermano? ¿No desea que así sea? Pues Él prometió tener cuidado. Él prometió tener cuidado. Y Él ha tenido cuidado. El problema es que nosotros no hemos tenido el suficiente cuidado de ir a la medicina que Él nos ha dejado, de ir a lo que Él nos ha dejado. Ahora hemos visto en los cultos anteriores, ¿verdad?, que si usted no lo aborda con fe, está destinado al fracaso, así lo dice un profeta. Tiene que abordar todo esto con fe, creer que Dios cumple su palabra. Pero es imposible tener fe, dice, si usted no tiene amor. Porque usted no puede creer si no ama. Usted primero tiene que amarle para poder creerle. Entonces el problema es que nos falta amor. Y la falta de amor es la que nos tiene llenos de dudas, llenos de incertidumbres. ¿Y cómo pudiera enamorarse de Él sin conocerlo? ¿Y cómo pudiera conocerlo sin introducirse en la palabra y saber quién es Él? Porque la única manera, dice el hermano Branham, que usted lo conocerá a Él es a través de la palabra. Por eso Él nos aconseja y dice, lea su Biblia, manténgase en el Espíritu y comenzará a ver a Dios ser manifestado. Y cuando usted se enamora de Él, entonces le cree. Y cuando usted le cree, los milagros suceden. Porque Dios no puede quebrantar su palabra. Y la fe es la que manifiesta los milagros de Dios. La fe es la que manifiesta los milagros de Dios. La fe es la que manifestará el resultado de la medicina. Pero hasta que la iglesia entre en esa condición, hasta que la iglesia llegue a esa posición de estar entre la vida o la muerte, de estar desesperado porque los madianitas ya no lo dejan en paz, hasta que la iglesia llegue a esa condición, no hay necesidad de que usted pierda el tiempo, dice el hermano Branham, porque no lo va a obtener. Hasta que la iglesia completa llegue a la posición de estar entre la vida y la muerte, donde lo obtiene o perece. Entonces, cuando Dios llegará a la escena, porque se necesita desesperación para traer a Dios a la escena.
Se necesita desesperación para traer a Dios a la escena. Así que ahí está la medicina en sus manos ahora, en mis manos. Quiere que Dios manifieste sus maravillas. Pues volvámonos a Él como lo hizo allá en el tiempo de Gedeón. Dios envió un profeta al final de los 7 años. Y allí está Él mostrándonos de que Él es el mismo de ayer que nos sacó de la tierra de Egipto. Que Él es el mismo de siempre, que Él no ha cambiado. Él ha dejado medicina para nosotros. Él ha dejado esto para usted y para mí. Él lo ha dejado, hermano. Pero ahora usted tiene que tener el cuidado de venir y desesperar. Porque Dios ha dejado el remedio para nosotros. Pero hasta que la iglesia, hasta que usted, hasta que yo, porque la iglesia no es esto. La iglesia es usted, soy yo. Hasta que usted y yo lleguemos a la posición de estar entre la vida y la muerte, donde lo obtiene o perece, entonces Dios llegará a la escena. Porque se necesita desesperación para traer a Dios a la escena. Se necesita desesperación. Pero yo me pregunto, ¿cuántos desesperamos de verdad por esto? ¿Cuánto realmente desesperamos cuando vemos las señales de su venida? Dice el profeta, debieran meter a todo el cuerpo de Cristo en una desesperación, viendo que Él está a la mano, viendo que Él está aquí, viendo la confusión religiosa de las iglesias, viendo todo aquello. ¿A dónde pudiéramos ir? ¿A quién pudiéramos seguir? ¿A qué ministro miramos? ¿A qué pastor seguimos? Pues debiéramos desesperar para poner nuestra mirada solamente en Él y seguir sus pisadas, y que la mente que estuvo en Cristo esté en nosotros. Y mientras la iglesia no entra en esa desesperación, la medicina no surtirá efecto. Porque hasta que la iglesia completa llegue a la posición de estar entre la vida y la muerte, donde lo obtiene o perece, entonces Dios llegará a la escena. Se necesita desesperación para traer a Dios a la escena. Se necesita desesperación, hermano. Si no tienes actitud, dice el hermano Branham, si no tienes actitud, mejor que ni venga al altar. Si no tienes actitud de desesperación, entonces no venga a pedir la oración, ni tampoco venga al altar, sino que espérese hasta que sea cuestión de vida o muerte. ¿Queremos ver un cambio en nuestra vida? Sin desesperación no funciona. No es que a mí se me ocurra, es lo que predicó un profeta. Pues Dios envió un profeta al final de los 7 años, cuando el pueblo comenzó a clamar y comenzó a darse cuenta que habían pecado, que estaban perdidos, que estaban cansados de los madianitas, que estaban cansados de las debilidades, cansados de las flaquezas, pero sin desesperación no había respuesta. Porque es la desesperación la que trae a Dios a la escena. Es la desesperación la que llama a Cristo a su vida. Es la desesperación la que muestra el cumplimiento de las promesas. Dios sigue siendo real. Amén. Así que cuando Dios hace una manera de escape para la gente y la gente rehúsa ese escape, entonces Dios tiene todo el derecho de preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el hermano Branham, que Dios tiene el derecho de preguntar, ¿acaso no hay medicina en Galaad? ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médicos para la hija de mi pueblo? ¿Por qué entonces no se ha recuperado de su enfermedad? ¿Por qué entonces? Él puede preguntar aquello. Si Dios hace todo lo que Él puede para la gente y el pueblo rehúsa recibir su ayuda, no es Dios el que está fallando. Somos nosotros los que estamos fallando en tomar la medicina. Somos nosotros los que estamos fallando en nuestro nivel de desesperación. Somos nosotros que estamos conformándonos a nuestra mala manera de vivir, conformándonos a nuestras debilidades, conformándonos a nuestra vida de altos y bajos, cuando Dios ha dejado medicina para nosotros. ¿Por qué entonces? Si Dios hace todo lo que Él puede para la gente y el pueblo rehúsa recibir su ayuda, entonces Él tiene derecho de preguntar, ¿por qué no la han recibido? ¿Por qué no la han recibido? ¿Por qué no hemos desesperado? ¿Por qué no nos hemos puesto allí en desesperación clamando, Señor, ten misericordia de mí que perecemos? Ten misericordia, Señor, que yo ya no puedo más. Ten misericordia, Señor, porque estoy muriendo, porque está acabándose todas mis oportunidades.
¿Por qué entonces no sucede eso? Pues el profeta de Dios nos enseña que cuando la desesperación está a punto de recibir algo, el más mínimo contacto hace que fe lo posea. ¿Ha tenido alguna experiencia como esa usted en su vida? Cuando ha estado desesperado, cuando ha estado allí que ya no puede más, cuando está de verdad en desesperación, no diciendo que está desesperado, sino que en verdad desesperado, no tratando de aparentar desesperación, sino que de verdad está acabado y está clamando y gimiendo por ayuda del Señor, y el más mínimo contacto de la palabra hace que fe lo posea, hace que algo suceda, hace que su corazón se sienta libre, hace que usted sepa que Dios cumple su palabra. Observe los resultados de esa desesperación, pues Él sigue siendo el mismo de ayer y hoy. Ha sido siempre el mismo, no cambia. Lo que Él estableció ayer también funciona hoy día, pero la desesperación es lo que lo trae a la escena. Yo me acuerdo cuando era adolescente, hermano, y había fallado al Señor y estaba tan desesperado y angustiado por eso. Estaba tan triste por esa situación y estaba orando y yo decía, yo estoy perdido, y pensaba que estaba perdido. Estaba perdido y yo me sentía perdido y estaba desesperado orando en esa condición, perdido. Porque yo decía, Señor, ten misericordia de mí, de verdad me siento perdido, miserable. Entonces viene esa escritura que está en Juan, que dice que Él nos tiene esculpido en la palma de su mano. Y que no podemos perecer porque Él nos tiene allí. Cuando la desesperación está a ese nivel, el más mínimo contacto, hermano, una pequeña frasecita de la palabra, algo que sucede, algo que usted ve escrito, algo que usted escucha de Dios, algo que alguien le dice, algo que usted puede leer en la escritura, hace que fe lo posea. Hace que usted salga liberado, hace que usted salga perdonado, hace que usted salga cambiado. Pero tiene que haber desesperación, porque esa es la manera que traemos a Dios a la escena. Cuando desesperación está a punto de recibir algo, el más mínimo contacto hace que fe lo posea. En la medicina, Dios tuvo cuidado. Y la desesperación es lo que lo trae a la escena. Así que usted y yo debemos desesperar. Debemos reconocer nuestra flaqueza, nuestras debilidades. No acostumbrarnos a ellas, sino que desesperar para que Dios pueda cambiarlo, para que Dios pueda sacarlo. Y cuando usted está en desesperación y está clamando en desesperación, el más mínimo contacto, hermano, el más mínimo contacto de la palabra, el más mínimo contacto de saber de que Él es el mismo de ayer, de hoy, todos los siglos, el más mínimo contacto de saber de que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Entonces usted lo toma, lo cree, lo acepta. El más mínimo contacto hace que fe lo posea. Y cuando la fe lo posee, ¿quién puede impedir que suceda? Por eso es que necesitamos darnos cuenta de que Él ha tenido cuidado de nosotros y que Él está teniendo cuidado de nosotros y que Él prometió que su palabra sería cumplida, pero debemos estar en esa condición de desesperación, clamando, añorándolo en el Espíritu. Amén. Cuando desesperación está a punto, hermano, entonces hace que fe lo posea. Cuando Jesús dijo, tu fe te ha salvado. ¿Se acuerda la mujer que entró en desesperación a lavar sus pies? Era una pecadora, hermano, pero estaba desesperada. Era una pecadora, pero estaba desesperada. No le importó si le daban entrada a la casa del fariseo o no. Ella se metió de todas maneras. No le importó lo que tenía que hacer, si cruzar por arriba de la gente o por la ventana. Lo importante era que tenía que llegar a los pies de Cristo. Estaba desesperada por eso. Así que comenzó a lavar sus pies simplemente con lágrimas, reconociendo que no era digna. Y el más mínimo contacto hizo que fe lo poseyera. Tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Y a ti te digo, Simón, entré aquí y no me besaste. Entré aquí y no ungiste mis pies con aceite. No hiciste nada, no lavaste mis pies.
Solo me trajiste aquí para reírte y burlarte y tenerme abandonado. Pero allí entró aquella mujercita, con debilidades, con flaquezas, con errores, con pecados en su vida, con falla, con todo aquello, pero entró en desesperación, entró en la actitud correcta, entró para encontrarse a los pies de Cristo. Y él simplemente la dejó, dice el profeta. O si él hubiese movido un poquito su pie, ella hubiese corrido asustada. Pero él estaba allí para darle la medicina. Cuando la desesperación está allí, a punto de recibir algo, el más mínimo contacto hace que algo pase en su alma. Hace que algo suceda allí. Oh, dice el hermano Branham, si usted es como cristiano en esta noche, si usted es como cristiano en esta noche, usted está plenamente en la línea de su deber, tratando de seguir la guianza del Espíritu Santo, pero de repente se enferma de cáncer, o también puede ser tuberculosis, o quizás sea la muerte, o lo que sea. Pero si esto sucede en la línea del deber, usted tiene el mismo derecho de clamar como lo tuvo Pedro. Usted sabe que Pedro lo vio caminando ahí en el agua. Y cuando lo vio se animó y dijo, Señor, manda que vaya contigo. Y él le dijo, ven Pedro. Comenzó a caminar, pero en un minuto las dudas comenzaron a venir. En un minuto las batallas comenzaron a venir. En un minuto comenzó a cuestionarse cómo era posible que él caminara en el agua. Y cuando las dudas llegaron, fue cuando comenzó a hundirse. Pues así sucede con cada uno de nosotros. Sabemos que la palabra es la verdad. Sabemos que Dios cumple lo que ha dicho. Pero a veces el diablo pone dudas en nuestra cabeza. Pero es allí donde comenzamos a desesperar. Es allí donde debemos comenzar a desesperar. Y no simplemente acariciar las dudas y dejar que las dudas hagan un nido en nosotros y apartar la fe de nuestra alma. Así como Pedro se empezó a hundir, pero estaba en su línea del deber, estaba tratando de seguir las pisadas de Cristo. Pero de repente, dice el hermano Branham, usted tal vez está en la línea del deber, pero comienza y de repente se enferma de cáncer o de tuberculosis o de lo que sea. Pero si esto sucede en la línea del deber, usted tiene el mismo derecho de clamar como lo tuvo Pedro. Señor, sálvame o pereceré. Sálvame o pereceré. Pero si usted no está desesperado, imagínese cómo estaría Pedro, hermano, en un mar turbulento, si no era un mar calmo. ¿Qué desesperación tendría si se estaba hundiendo? Usted, no sé si alguna vez ha tenido el privilegio de tirarse en el mar, hermano. Es una cosa que usted es imposible que pueda flotar allí, en menos en un mar tormentoso. Es imposible, o sea, usted no va a tocar nunca el fondo para salir arriba, así que imagínese la desesperación que estaría teniendo si se estaba ahogando. En ese nivel de desesperación fue cuando él clamó, Señor, sálvame o pereceré. Sálvame porque perezco. Él clamó en desesperación y entonces una mano bajó y lo levantó otra vez. Ustedes, hijos del Señor, tienen exactamente el mismo derecho. Tenemos exactamente el mismo derecho. Pero debemos estar en desesperación. Debemos estar en desesperación reconociendo que si Él no viene en nuestra ayuda, estaremos perdidos en el infierno. No se trata de una vida moral, se trata de vida eterna. No se trata de unirse a una iglesia, se trata de vida eterna. No se trata de seguir normas y credos y tradiciones. Se trata de seguir a Jesucristo. Sálvame o pereceré. Él clamó en desesperación y una mano bajó y lo levantó. Y ustedes tienen el mismo derecho. Luego hallamos que al estar hundiéndose, dice, Dios le oyó. Dios le oyó. Y no es la diferencia en esta mañana. Dios le puede oír. Se está hundiendo en el pecado. Se está hundiendo en la maldad. Se está hundiendo en su propia depresión. Se está hundiendo en qué se está hundiendo usted. No importa en lo que se esté hundiendo. Si es arena movediza, si es mar, si es nieve. No importa en lo que se esté hundiendo. Lo importante es que hay un Salvador que está dispuesto a tender la mano cuando usted clama en desesperación. Está dispuesto allí para levantarlo otra vez y sacarlo. Porque Él lo prometió. Pero debemos desesperar.
Dios lo oyó. Él estaba hundiéndose en la línea del deber. Él falló. No importa si usted falla. Eso no tiene nada que ver. Todos fallamos. Qué bueno eso para mí, hermano. Porque miramos nuestras vidas y sabemos que fallamos. Pero el Dios grande y misericordioso, que no se le agotan sus misericordias, no le importa si fallamos, porque somos una falla desde el comienzo. Pero tenemos ahora a uno parado cerca de nosotros. Tenemos a uno parado cerca de usted. Usted lo tiene parado cerca de allí, con la medicina en la mano para salvarlo. Pero usted debe clamar, debe desesperar, porque de otra manera simplemente él preguntará ¿por qué? ¿Por qué si estaba la medicina? ¿Por qué no había bálsamo en Galaad para que siguieras en los placeres del mundo, en los placeres del pecado, perdiendo tu tiempo en las cosas que no son de Dios? ¿Por qué? Si había medicina para tu alma. Pero si estamos allí en desesperación, pues Él está cerca de nosotros, quien con su mano fuerte puede tomarnos y levantarnos sobre el agua. Si usted ha cometido un error, algún hombre cometió un error, o una mujer cometió un error, o joven, señorita, cometió un error, no se hunda, no se hunda, clame en desesperación. Clame en desesperación. Señor, sálvame o pereceré. Póngase en desesperación y Dios le oirá. Entra en desesperación y Dios le oirá. Porque Él siempre oye. Mire esto, hermano. Él siempre oye al alma desesperada. Él siempre oye al alma desesperada. Si quiere que Él lo oiga, desesperemos. Si queremos que Él nos oiga, desesperemos. Y cuando la desesperación está a punto de recibir algo, el más mínimo contacto con la palabra, el más mínimo contacto con la voz de Dios, el más mínimo contacto con sus promesas, hará que fe lo posea, hará que fe lo tome, hará que fe produzca el cambio. Porque Dios sigue siendo Dios. Y porque Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra, hermano. Así que dice el profeta, ya para terminar, no sé cuál sea su problema, dice. No sé cuál sea su problema, pero usted lo sabe. Pero si usted toma la receta del médico principal, todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiré y os vendrá. Y crean que esa fe superará cualquier dificultad que haya. Cualquier dificultad que haya. No sé cuál sea su problema, pero si usted toma la receta del médico principal, si desespera, si clamamos en desesperación, si estamos allí a los pies de Él clamando en desesperación, no que clamo media hora y bueno, y estoy desesperado media hora y después si no contesta me canso, sino que clamar en desesperación hasta que Él aparezca a salvarnos, hasta que Él nos saque de en medio de las olas. ¿Cuándo va a ser? No depende de nuestro tiempo, sino que depende del tiempo de Dios. Pero hay una cosa, hermano, es que Dios nunca se atrasa. Dios llega ahí el momento para salvarlo. Dios llega para sacarlo. Así que no sé cuál sea su problema, pero si usted toma la receta del médico principal, todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiré y os vendrá. Y crean que esa fe superará cualquier dificultad que haya. Puede ser que usted esté muy agobiado en el pecado. Puede ser que usted esté muy agobiado por el pecado, al punto que su alma no pudiera estar más sucia. Muriéndose, dice la principal causa de muerte, dice el profeta, es el pecado. El pecado lleva a la gente al infierno, hermano. Lleva a la gente al infierno. Cristo los lleva a la gloria. Así que pudiera ser que usted esté muy agobiado por el pecado, al punto que su alma no pudiera estar más sucia. Puede ser que usted se haya querido deshacer de ese mal genio y no ha podido. O esa lengua calumniadora y no ha podido. O ese chisme en el teléfono. Puede ser que usted haya intentado todo remedio que conoce. Pero si usted tan solo deja que Jesucristo entre en usted en esta mañana, si tan solo desesperamos para que Él pueda extender su mano,
Si tan solo que dejamos que Él intervenga allí, Él intervendrá su fe y le dará una fe que subirá más allá de cualquier cosa que el mundo pueda producir. Si desesperamos, todo estará bien, pues Él lo ha prometido. Él ha tenido cuidado de sus hijos. Él ha tenido cuidado. Hermano, dice el profeta, nadie quiere morir. Nadie quiere estar perdido. Y déjeme decirle, sea lo que usted hace, no importa la frecuencia con la cual usted asiste a la iglesia, eso es bueno. No tengo nada en contra de eso. Usted debe asistir a la iglesia. Continúe asistiendo. Pero ponga a un lado todas las cosas, toda tradición. Ponga a un lado todas las tradiciones y continúe subiendo en Cristo. Continúe desesperando hasta encontrarse con Él. Avance con fe porque hay medicina para su pueblo. Hay medicina para la hija de su pueblo. Hay medicina allí que puede mejorar nuestras enfermedades. No solo mejorarlas, sino que puede curar nuestras enfermedades. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué entonces no es la salud de la hija de mi pueblo recuperada? ¿Sabe por qué? Porque no hay desesperación. Porque la desesperación trae a Dios a la escena. Así que si usted realmente quiere ver un cambio en su actitud, en su manera de vivir, si yo quiero ver realmente un cambio en mi manera de vivir, debemos desesperar. Porque Él extendió la medicina para nosotros. Y Él tuvo tanto cuidado que proveyó la manera para que usted y yo seamos como Cristo. Para que usted y yo tengamos este compañerismo con Él. Si no lo estamos teniendo, es tiempo de desesperar. Que el Señor les bendiga en esta mañana.